Vengan pequeños y grandes y no olvidarán jamás el fabuloso programa que les voy a presentar. Bueno, la idea es de que todo esto que estamos tratando de expresar sea un elemento que contribuya a usted, distinguida autoridad que nos está viendo, porque nadie ha nacido sabiendo, y es obvio que se requiere práctica para administrar la cosa pública, se requiere práctica para resolver los problemas del día a día que se nos presentan en la oficina y en esto que es tan nuevo como atacar una pandemia. Pero indudablemente tenemos que forzosamente dialogar, tenemos que forzosamente analizar, porque los errores cuando se está administrando la cosa pública, cuando administra el hombre que está desde el área político, no tiene derecho a equivocarse. Le cuesta demasiado, tiene un costo muy elevado en su popularidad, en todo aquello. Y por lo tanto esto debe ser reflexionado por la autoridad correspondiente, como también debe ser reflexionado por los ciudadanos, para que pidamos lo que buenamente vamos a pedir, lo que sea racional, lo que se establezca dentro de las normas. Y finalmente, que tengamos que acatar todo esto de la mejor manera. Es probable que tengamos problemas serios de orden económico, pero también ahí está la creatividad. Seguramente algunos de los que tenemos obligaciones tendremos que vernos con entidades, con bancos, etc. Pero ojalá cuando determinada persona, un ciudadano, haciendo miles de esfuerzos, llegue al despacho del señor intendente municipal, sea recibido, sea atendido y no tenga costo de ninguna naturaleza. En el despacho del alcalde municipal sea atendido, no haya burocracia de ninguna naturaleza y sea resuelto el problema a la mayor brevedad. En el despacho de la gobernación, de manera idéntica, que las áreas y las unidades que están ahí no están para el aparato administrativo, están para resolver el problema del ciudadano, porque el ciudadano es el que les paga el salario. Lástima decirlo de esa manera. Pero son quienes le pagan el salario, el aportante, el ciudadano, a través de su acción impositiva, a través de su aporte al Estado. Por lo tanto, estos ciudadanos que están en función pública deben de devolver credibilidad, y la credibilidad los va a impulsar hacia adelante cuando quieran repetirse, cuando quieran hacer muchísimas cosas más. ¿Acaso el mundo termina ahí? El mundo está recién comenzando para mucha gente joven. Por lo tanto, esta es una situación que creo que hay que reiterarla, creo que es una situación que hay que considerarla y que esperemos que el futuro sea un poco más aliviado. Ojalá que esto, si es que realmente esto es evidente de los próximos 15 días, sirva para que institucionalmente se resuelvan los problemas que nos va a dejar y que tengamos la respuesta inmediata para cualquier tipo de acciones en el ámbito de la salud, en el ámbito económico, en el ámbito social, y que los potosinos podamos sentirnos que estamos protegidos. Mira, yo, Roberto, así, casi al azar, te pongo el internet y las opiniones de la gente y dicen en su mayoría, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la ampliación de la cuarentena, la economía de las familias ya no da más y estamos cerrados 14 días más, no va a cambiar el panorama del virus. Otro dice, bueno, una palabra irreproducible, dice, no hicieron nada en estos 2 meses, recién quieren hacer algo en estos 15 días. En La Paz, dice, ya todo se pondrá en marcha desde el lunes. Trabajaron en un plan para este efecto. Ahora la pregunta es si acá se ha trabajado en un plan de cuarentena dinámica. Yo te digo con una certeza del 99% de que no se tiene un plan para entrar e ingresar en una cuarentena dinámica. Potosí no tiene, hablando desde el ámbito municipal y desde el punto de vista gubernamental, departamental. No existe, no hay. Entonces, lo que están queriendo hacer en estos 15 días es recién trabajar en un plan de una cuarentena dinámica. Porque no es lo mismo una cuarentena cerrada como la que tuvimos, a una cuarentena dinámica. En una cuarentena dinámica hay mayores riesgos.
para la salud, porque seguramente, además, ya hemos hecho notar que hay un importante porcentaje de la población que no tiene la educación necesaria como para asumir esta realidad de la pandemia. Eso, bueno, porque jamás hemos estado en una pandemia. Muchos nunca han conocido ni siquiera una epidemia para nosotros. Y una pandemia que es muchísimo más grande, más catastrófica, mucho menos nuestra gente. Pero quienes tendrían que haber hecho toda esa labor de concientización, indudablemente eran nuestras autoridades, ¿no? Hay una certeza total de que en un 90%, espero estar equivocado, no están de acuerdo con la cuarentena. Sin embargo, en algo que ya más o menos para ir puntualizando es que para que encaremos una cuarentena dinámica como pretende la población, tendríamos que haber tenido un plan de cuarentena dinámica. ¿Qué implica eso? Lo que tú decías, médicos, mayores ítems para que atiendan porque va a crecer. Segundo, las condiciones de infraestructura en salud adecuadas. Tercero, el ordenamiento jurídico, normativa, lo que siempre ando reclamando, que diga quiénes y bajo qué efectos, en qué condiciones van a ser sancionados, quiénes van a ser sancionados. Yo termino diciendo, Roberto, y lo repito, y creo que se acomoda hoy más que nunca a esta coyuntura, decir, está bien, hay que flexibilizar la cuarentena, pero hay que endurecer las penas para quienes no guarden medidas de bioseguridad y para aquellos ciudadanos que no sean responsables consigo mismos y con la sociedad. Eso debía ser y debía haber existido ya esta mañana, escuchar un plan de cuarentena dinámica, bajo las siguientes condiciones, y es lo que no hemos escuchado, y es lo que molesta al ciudadano, molesta a las personas, me molesta, seré honesto, pero sí me molesta de que no se haya trabajado en ese tema y que nuestras autoridades estén distrayéndose en otros temas. Lamentablemente esto no tiene por lo pronto una solución. Ojalá que estos 15 días que todavía estemos encerrados, amigos, conciudadanos, podamos hacer conocer nuestra opinión, de repente enriquecer. Creo que nuestras autoridades no tienen la capacidad suficiente como para dar ideas que nos permitan al ciudadano común superar ya esta asfixiante crisis económica. Eso es lo que nos preocupa. Bien, yo ya en el final también quiero reiterar, Dios quiera de que se iluminen las autoridades. Nadie es un hombre que ha nacido con toda la experiencia, pero tienen que indagar, eso no es conflictivo. Todos estos elementos están. Si hacemos una aplicación, y hay muchos militares de mucho prestigio, ¿qué se hace para una guerra? ¿Cómo se maneja el escenario de fuera de la línea de fuego? Hay un escenario. En ese escenario están los hospitales, están las ambulancias, está el medicamento, están incluso con grados los médicos. Todos esos elementos. Es aplicación de esa naturaleza nomás. En el tema económico de las compras, es evidente que hay una cierta libertad estatal determinada por un marco jurídico. Eso no quiere decir libertinaje. Tendrá que haber la transparencia. Y ahí la prensa se juega un rol definitivamente importante. Y ojalá sea sola y estrictamente la prensa y no el oportunismo político que lo que pretende hacer es llevar un poco más hacia su terreno. Creo que estos elementos, si son distribuidos adecuadamente, si es que se pone eficiencia, eficacia, que es el recurso que el pueblo quiere del político, esto puede caminar. Y creo yo que no es rígido el decir 15 días más, puede ser una semana, pero en una semana sí se pueden ordenar y organizar todos los elementos. Creo que es el momento de decirles muchísimas gracias de mi parte. Roberto, yo agradecerte como siempre que participes de este coloquio que es Aló Potosí, para que los amigos, seguidores de Aló Potosí, no se pierdan el próximo martes. Voy a invitarles a que la temática del martes sea analizada junto con ustedes y se va a referir a la siguiente disyuntiva. Las autoridades locales electas
en este caso empezando del gobernador y el propio alcalde, concluyen o no concluyen el 31 de mayo sus funciones, como dice la Constitución Política del Estado, y es en su artículo 123, espero no estar equivocado, que determina de qué manera y por qué tiempo y lapso de tiempo son electos las autoridades, porque han cumplido una especie de vacío cuando la autoridad titular, en este caso, por ejemplo, en el caso del alcalde municipal William Cervantes, presentó una renuncia, ingresó otro alcalde y concluía el 31 de mayo. Vamos a invitar a algún jurista constitucionalista para que nos pueda dar luces, pero en mi humilde opinión digo de que estas autoridades, si bien no han concluido su mandato, pero ese mandato que tenían al 31 de mayo tendría que ser ratificada en su confianza en una sesión extraordinaria para que continúen en su mandato. Porque constitucionalmente, y no solo la Constitución es la ley superior, jerárquicamente superior. Si la Constitución te da cierto límite de tiempo, lo que tú tienes que hacer es acatar lo que dice la Constitución política y no puede ser modificado por una ley posterior. Sin embargo, hay una ley de ampliación de mandato que salió el 20 de enero del 2020. Esta normativa te permite un poco continuar hasta que exista autoridades electas. Eso dice el contenido de esa norma. Pero ahí va la segunda inquietud, y por eso vamos a invitar a alguien que nos absuelva esto, y va a estar muy interesante, porque eso nos diría y nos daría pautas para decir, señor alcalde, señor gobernador, ratifíquense o váyanse. Si lo están haciendo bien, continúen nomás hasta que venga otra autoridad electa por el voto democrático y ustedes se van. Y si no, de repente habría que revisar si su continuidad está plenamente justificada o no. Porque la ley no es retroactiva en el tiempo. ¿Cuándo fueron electos? En este caso, nuestro alcalde el 18 de noviembre, entiendo. Y la ley es del 20 de enero 2020. No puede ir hacia atrás. Por tanto, él está sujeto a una ratificación en consejo. Por lo menos esa es una idea que me han pasado algunos colegas abogados. Y bueno, lo único que hago es transmitirlos y explicarles de que tendría que ser de esta manera si nosotros respetamos la Constitución. Muchísimas gracias. Será hasta el martes a la misma hora. Ustedes han participado una vez más del programa Aló Potosí. Vengan pequeños y grandes.